este grado es géneros literarios, ¿ya? El tema de los géneros literarios, que es la base para empezar a estudiar pues, los textos literarios, las obras literarias, ¿sí? Y lo primero que tenemos que hacer siempre es clasificar la obra. ¿Qué tipo de obra es? ¿A qué género pertenece? Nos preguntamos a veces, ¿no? ¿Qué es Don Quijote? ¿Qué es Hamlet? ¿Qué es un poema de Vallejo? ¿No? ¿Qué es el Ollantay? ¿No? ¿A qué categoría o género literario pertenece? ¿No? Ese es el problema que tenemos que saber resolver en este capítulo, ¿ya? Entonces, para eso tenemos que saber qué son los géneros, cuáles son, qué diferencia uno de otro. ¿Listo? Muy bien. Ya, pero antes de empezar la teoría de los géneros, si vamos a estudiar literatura, tenemos que definirla. ¿Qué es la literatura? ¿Qué lo diferencia de otras disciplinas? Ante esta pregunta de qué es la literatura, bueno, pueden haber varias respuestas, ¿no? Y a lo largo del tiempo se han dado diferentes conceptos. Pero vamos a hacer una síntesis, chicos, de las diferentes ideas que se puedan dar, ¿no? Digamos, para empezar, que la literatura es un arte verbal, es un arte de las palabras, arte del lenguaje, ¿sí o no? Y como arte debe ser bella, como arte debe tener una función especial, chicos. Tú sabes que el lenguaje tiene varias funciones, ¿no? Informativa, apelativa, expresiva, estética, fática. ¿Cuál es la función en el lenguaje literario? A ver, ¿quién lo puede decir? ¿Cuál es la función del lenguaje en la literatura? ¿Qué función se cumple en el lenguaje y la literatura? Contar una historia. Ya, pero de las funciones que existen, la informativa, apelativa, estética, fática, ¿cuál es la que se da en la literatura? Bien, Karina, estética, así es, nuestro estimado Bramón, Aguilar también. Ah, no, estética, no es fática, estética, no la confunda. La literatura tiene un lenguaje de función estética, o sea, el autor le otorga a las palabras función estética. O sea, en la literatura, chicos, lo que interesa no solamente es lo que se dice, sino principalmente cómo se dice, el cómo, esa manera elegante, esa manera embellecida de expresar las ideas, ¿no? Claro, el lenguaje literario no es un lenguaje común y corriente, es un lenguaje que nos llama la atención, que nos puede deleitar, nos puede producir placer a través de la lectura, ¿sí o no? Por ejemplo, fíjate en este fragmento poético de Vicente Huidobro, dice el poeta: el día se suicida arrojándose al mar, un barco vestido de luces se aleja tristemente. ¿El día se suicida arrojándose al mar? Un momento, los días no se suicidan. Ese lenguaje es figurado, es simbólico. O sea, este lenguaje nos hace pensar, chicos, ¿no? A ver, ¿en qué pensamos cuando leemos esta idea? El día se suicida arrojándose al mar. A ver, ¿quién lo dice primero? ¿En qué pensamos al leer esto? ¿No? ¿No? Claro, así es, muy bien, el atardecer, correcto, Carbonell, el atardecer, así es. Claro, cuando el día está ya por acabar y comienza a oscurecer, ¿no? Claro, han ido, pero han estado, de repente se han quedado alguna vez en la playa hasta tarde, cuando podíamos quedarnos en la playa, chicos, cuando ya está haciendo frío, y ves pues que el cielo al fondo se ve como de colores y el sol como que se está hundiendo en el mar. Probablemente el poeta vio eso y escribió: el día se suicida arrojándose al mar. Vio un atardecer, un crepúsculo, ¿no? Entonces, el lenguaje literario es así, chicos, un lenguaje elegante, un lenguaje que se sale de lo común, ¿no? Y busca deleitar, busca llamar la atención del lector, ¿sí o no? A eso se llama función estética, ¿ya? La función de deleitar, ¿no? De gustar a través de un lenguaje bello, ¿no? Bien, ¿qué más? La literatura, además de ser un arte verbal, estético, es una construcción racional de rango ficcional. O sea, dicho en términos simples, es una actividad que requiere cultura, pues chicos. El escritor tiene que tener cultura, tiene que haber leído, tiene que haber también experimentado situaciones, ¿no? Tiene que tener herramientas
¿no? Trabajar el lenguaje en la literatura, ¿ya? Es una actividad intelectual, pues chicos, intelectual, ¿no? Y dice que es de rango ficcional, ¿no? Ficcional, ¿no? Ficcional. O sea que lo que se escribe, lo que el autor escribe, es una realidad imaginada, inventada por él, ¿de acuerdo? Esa realidad imaginada o inventada se llama ficción. Y esa ficción puede ser creíble o increíble, realista o fantástica. Pero por más realista que sea, no deja de ser ficción. Claro, la literatura es eso, chicos, es ficción, es un trabajo de inventar historias, personajes, situaciones, sentimientos, es inventar, chicos, ¿no? Es ficción, ¿ya? Es ficción, ¿correcto? Eh, Incluso vas a encontrar obras que son históricas, con personajes que sí existieron, pero el autor les inventa situaciones, ¿no? Nuevas, o les pone en la boca palabras que nunca dijeron. ¿Ah? Entonces es un trabajo de invención, ¿no? De crear algo, de inventar algo, ¿sí? Bien, entonces teniendo en cuenta estos aspectos sobre la literatura, que es un arte verbal, ¿no? Estético, ficcional, ¿no? Vamos ahora sí al tema central, chicos. Los géneros, ¿ya? Géneros literarios. ¿Qué son géneros literarios? ¿Cuáles son y qué distingue a uno de otro? ¿Ya? Ya, digamos para empezar, un breve concepto, los géneros son clasificaciones de obras literarias diseñadas por tratadistas. Son clasificaciones de obras diseñadas por tratadistas. Tratadistas son los estudiosos del fenómeno literario, ¿no? Personas que han reflexionado sobre la literatura y sus diferentes tipos de obras, ¿no? Ellos van a diseñar la idea de los géneros, ¿ya? Los van a agrupar, los van a clasificar según ciertos rasgos en común, ¿ya? ¿Qué de común deben tener un grupo de obras para formar un género? ¿Ah? ¿Qué crees que deben tener en común las obras para formar un género? Porque no puedo meter en un grupo cualquier tipo de obras, ¿sí? Tiene que tener algo en común, ¿sí? El tema, claro, así es, Ramón, muy bien. El tema, un tema en común. Algunas te hablan de héroes, de guerras, otras te hablan de sentimientos, y en fin, hay temas variados, ¿no? El tema puede ser. ¿Qué más? ¿Qué otro rasgo en común pueden tener las obras para formar un género? Otra, el contenido, el tema tiene que ver con el contenido, ¿no? Tiene que ver con el contenido. Ficticias, ya, pero ojo que todas las obras literarias son ficticias, ¿no? Todas, hasta las más realistas son ficticias. El contexto, ya, muy bien, puede ser el contexto, obras que corresponden a una misma época, ¿no es cierto? Claro. También interesa el estilo, ¿no? Claro, el estilo, el manejo del lenguaje, cómo el autor maneja el lenguaje, también va a ser un rasgo que puede servir para juntar obras, para agrupar obras, ¿ya? Entonces, las obras se van a clasificar según sus rasgos en común y esto lo van a diseñar tratadistas, ¿ya? El primer tratadista, el primer estudioso del fenómeno literario y de los géneros fue Aristóteles, ¿ya? Todos hemos oído de Aristóteles. O sea, que Aristóteles estudió casi todo, ¿no? Él fue el padre de muchos estudios. Claro, Aristóteles estudió pues, no solamente filosofía, estudió, inició la lógica, la matemática, la psicología, la biología, así es, ¿no? La biología, la literatura, ¿no? Así es, Aristóteles era un marciano, ¿no? Así es, era un monstruo, de una capacidad intelectual inmensa, ¿no? Ya, pues entonces, Aristóteles también se interesó por la literatura, chicos. Allá por el siglo V antes de Cristo, él escribió un libro titulado Poética, así se llama, Poética. Es un libro donde él habla de el fenómeno literario y habla también de los géneros. Es el primer tratado sobre los géneros.
Ahí por primera vez se hablará de épico, lírico y dramático, ¿ya? O sea, los géneros clásicos. Él fue el primero en hablar de los géneros, ¿no? Es el padre de los géneros literarios, ¿correcto? Bien, estos son los géneros tradicionales que vamos a tener que diferenciar, que hasta ahora, ¿no? Se siguen respetando esta teoría de los tres géneros clásicos, ¿no? Entonces vamos a diferenciar épico, lírico y dramático. Ya, a ver, en este cuadro, ojo con este cuadrito, vamos a diferenciar todos los géneros tradicionales. Ya. Veamos, comenzamos. El género épico. Épico. Mira, la palabra épico viene de la voz griega epos. Epos. Así como suena, epos. Aunque le meten H en medio, ¿no? Los griegos escriben así, ¿no? Epos. Epos. ¿Ya? Epos significa narración. Narración. ¿Ya? Entonces, la épica se refiere a toda narración. Como dice aquí, es esencialmente narrativo. Narra una historia, te cuenta algo, ¿ya? Y además puede describir lugares, objetos y personajes, ¿ya? Entonces, el género épico narra una historia, te cuenta una historia, ¿no? Se caracteriza por ser eminentemente objetivo, ¿ya? ¿Qué significa objetivo? Objetivo quiere decir que cuando narra hechos, no intervienen los sentimientos del autor. El narrador no habla de sí mismo, no habla de sus sentimientos, ¿ya? Narra un mundo exterior a él, ¿ya? El épico te va a decir, te voy a contar una historia, pero no te voy a decir mi opinión. Te voy a contar una historia y punto. Eso es el objetivo, ¿ya? Por ejemplo, la Ilíada de Homero. Pregunto, ¿en la Ilíada Homero habla de sí mismo? ¿Habla de sus sentimientos, alegrías, tristezas, frustraciones? No. Homero te habla de hazañas, de héroes, de una guerra, ¿sí o no? Entonces es objetivo, ¿ya? Lo mismo sucede en el poema del mío Cid. Es una obra épica, narra una historia. El narrador no habla, el narrador es anónimo, no dio su nombre, pero igual no habla de sí mismo. Habla de las hazañas, de este famoso héroe, el mío Cid, ¿no? Aunque ese es su apodo. ¿Cuál era su nombre verdadero? A ver, ¿quién se acuerda cómo se Rodrigo llamaba el Díaz mío Cid? Rodrigo Díaz de Vivar. Muy bien, mi estimado Rodrigo Díaz de Vivar, el héroe español, ¿no? Entonces se cantan hazañas de un héroe, no del autor, no habla de sí mismo. La Divina Comedia de Dante también es épica, ¿ya? Si bien es cierto, Dante participa en esta historia como personaje, él es el que viaja con los guías, ¿no? Al mundo de los muertos, pero Dante no habla de sus sentimientos, Dante habla de sus visiones en el infierno, sus visiones en el purgatorio y en el paraíso. Está narrando un mundo externo a él, es objetivo, ¿ya? Esa es la marca del género épico, la objetividad, ¿ya? El otro género, el lírico. Lírico, chicos, es lo que comúnmente llamamos poesía, la poesía. ¿Y qué expresa la poesía? ¿Qué expresa la poesía? Me imagino que han leído poemas, pues, ¿no, chicos? Han leído a Neruda, o de repente han leído a Vallejo, ¿no? A Becker, ¿no? Son líricos, son poetas líricos, ¿no? El género lírico o poesía es el género de los sentimientos, ¿correcto? El autor, el poeta, expresa su mundo interior. Cuando dice mundo interior, se refiere al mundo de los sentimientos, ¿ya? De los sentimientos. Todo tipo de sentimientos, ¿ya? Entonces, el poeta expone sentimientos, expone sus emociones personales. Entonces, este género ya no es objetivo, ya no es objetivo. Es lo contrario, es subjetivo. ¿Ya? Aquí interesa mucho el yo del poeta, ¿ya? El yo del autor. O sea, el autor habla de sí mismo, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Pablo Neruda en un verso dice, eh, ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido.
¿Se han dado cuenta de lo que ha dicho este infeliz? Ya no la quiero, tal vez la quiero, es tan corto el amor, es tan largo el olvido, está sufriendo, por eso digo infeliz, porque está sufriendo. Pues, ¿sí? Expresa sus sentimientos, su dolor, su melancolía, ¿sí? ¿No? Por el amor que terminó, ¿no? Por la amada que se fue, ¿no? Ya, entonces es subjetivo. Ya no la quiero yo, dicen, tal vez la quiero yo. El yo está ahí tácito, ¿no? Estás presente el yo, ¿ya? Pero tácito, ¿no? Entonces, ese es el mundo subjetivo. Ejemplo de obras líricas, tenemos aquí varios textos. Está el Canto General de Pablo Neruda, uno de los grandes poetas de América, premio Nobel incluso, ¿no? Las Flores del Mal, ¿no? Del poeta francés Charles Baudelaire. Baudelaire, el famoso poeta maldito de Francia, ¿no? Poeta que escandalizó, que aterrorizó con su poesía, esos poemas que hablaban de muertos, de vampiros, de alcohólicos, de drogadictos, ¿no? Esa poesía estremeció, pero era su mundo interior, su mundo oscuro, ¿no? También tenemos a nuestro César Vallejo, gran poeta lírico, escribió poemas humanos, donde se solidariza con el dolor de los pobres, muestra su solidaridad personal con el dolor de los pobres en el mundo, ¿no? Entonces la lírica es subjetiva, expresa emociones personales, ¿de acuerdo? Ahora, una pregunta a todos, chicos. El género lírico, que ya sabemos que es la poesía, ¿cómo se escribe el género lírico? ¿En verso o en prosa? ¿Ah? ¿Cómo se escribe el género lírico? ¿En ¿Prosa? verso o en prosa? En prosa. Prosa. En Ya, prosa. primero tenemos que diferenciar verso y prosa, ¿sí? Verso es cuando se escribe con una medida y tiene ritmo, tiene una entonación especial, tiene ese tono musical. En cambio, prosa es cuando escribes de corrido y no tiene ritmo. Entonces, en la poesía, ¿se escribe en verso o en prosa? Verso. En verso. Verso. En verso, para que tenga el Claro, ritmo. Verso. claro, en verso. La poesía tiene un ritmo, tiene una entonación especial. Se recita, no se lee el poema, ¿sí o no? Claro. En cambio, la narración se escribe en prosa. Se escribe de corrido y no tiene ese ritmo, ese tono especial de la recitación. ¿Y cómo hablamos nosotros? ¿En verso o en prosa? En ¿Cómo prosa. hablamos nosotros? Prosa, en Prosa. 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 Hablamos en prosa, en forma libre y natural, ¿no? Sería insólito hablar en verso. ¿Te imaginas conversar por teléfono con tu amigo en verso, cantando, recitando? O que tu papá te llama la atención en verso, ¿no? Sería insólito, ¿no? Entonces, el verso es el lenguaje de la poesía, chicos, ¿ya? Y la prosa es de la narración. Ya, entonces, la obra lírica se escribe mayormente en verso, ¿ya? Mayormente, más en verso, ¿ya? Pero cuando digo mayormente no significa que siempre, ¿ah? ¿Puede haber poesía en prosa? ¿Puede haber eso? ¿Poesía en prosa? Sí existe, pero es rarísimo, es excepcional. A eso se llama prosa poética, prosa poética. O sea, un poema, pero que ha sido escrito de corrido, ¿ya? Un ejemplo de prosa poética es la obra Platero y yo. Han oído de Platero y yo, me imagino. La del burrito, chicos. La del burrito, esa historia de la amistad del burrito del poeta. Una historia bien tierna y triste porque se muere el burrito. Se muere el burrito y el poeta queda triste, ¿no? Chicos, Platero y yo, por si acaso, no es un cuento, ¿ah? No es un cuento, es un poema. ¿Un poema, profesor? Sí, es un poema. Parece cuento, porque está escrito en prosa. Pero si tú lo lees, son puros sentimientos del autor, son puras emociones del autor, ¿no? Sobre todo por la muerte de Platero, ¿ya? Él está recordando al amigo que ya murió, ¿ya? Bien, pero mayormente, repito, la poesía es en verso. Finalmente, el género dramático más conocido como teatro. El teatro. ¿Qué se hace en teatro, chicos? ¿Qué se hace en teatro? ¿Has ido o no alguna vez a un teatro? De repente de niño te llevaron a ver una obra de teatro, El Mago de Oz, o algún cuento llevado al teatro, ¿no? ¿Qué se hace en teatro, chicos? ¿No? Narra la Claro, así en historia y con Unives movimientos. se actúa, claro, con movimientos, con diálogos, exacto, así es, muy bien, excelente. En el teatro se actúa o se representa
en un escenario, ¿sí? Actuar es representar en un escenario. Y para eso se utiliza el diálogo y el movimiento. Los actores se mueven en el escenario, interactúan a través del diálogo, ¿sí? Cuando veas un texto dialogado, eso es obra de teatro. Esa obra fue escrita para ser vista en teatro. Por ejemplo, ¿no? Romeo y Julieta. Romeo y Julieta es una obra que se escribió para teatro, claro. Se puede leer, yo te la puedo contar, pero esa obra fue escrita para ser vista teatro, en teatro. ¿Ya? Esa es su función, representarse teatralmente. ¿Ya? En el género dramático se combina el enfoque subjetivo y el enfoque objetivo. Claro, hay subjetividad en los diálogos, ¿no? Cuando el actor dialoga puede expresar sentimientos, y hay objetividad en las acciones, en la historia que se está representando, ¿ya? Entonces hay los dos casos, objetivo y subjetivo. Ejemplos de género, obras dramáticas, ahí está el Prometeo encadenado, que es una tragedia del griego Esquilo. Fuente Ovejuna es un drama de Lope de Vega, el español Lope de Vega, ¿no? El Sargento Canuto es una comedia de Manuel Asensio Segura, ¿ya? Todas estas obras pertenecen al género dramático. Ojo, no vayas a decir en adelante que dramático es la obra triste, que me puede hacer llorar. No, 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 no. Dramático se dice a la obra que se representa teatralmente. Si lo que ves en el escenario es algo triste, doloroso, que te hace llorar, le llamas tragedia, ¿no? Si lo que ves adelante es algo gracioso que te hace reír, le llamas comedia. Y si es la mezcla de los dos, tragedia más comedia, le llamas drama. Pero a todo ese paquete le llamas género dramático. ¿Ya? Género dramático. ¿Listo? Muy bien, ya tenemos ahí los tres géneros clásicos, épico, lírico y dramático. Ya, sumemos los géneros modernos. Ya, los géneros modernos. Ahí están, el narrativo y el expositivo. Ya, el narrativo, lógicamente, como dice el término, narra hechos, igual que el épico. Esta es la semejanza con el épico, los dos narran. Pero el género narrativo narra hechos recurriendo a la prosa. A la prosa. Mientras que el género épico, que es la narración antigua, se compone en verso. ¿Sí? La narración épica antigua se escribía en verso, con ritmo. Es que esa épica era para la recitación, no es como ahora que tú lees los libros, ¿no? En prosa. En la antigüedad, la épica o la narración antigua se ejecutaba en forma oral. El poeta recitaba, cantaba la historia, así con musicalidad, con énfasis, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. La épica clásica está en verso y el género narrativo moderno está en prosa. ¿Ya? Dentro del género narrativo se incluyen especies tales como la novela, el cuento, la fábula y la crónica. ¿Ya? Todas estas son narraciones en prosa, en prosa. Ejemplos de obras narrativas, a ver, ahí está, Conversación en la Catedral. ¿Quién es el autor de esta novela, chicos? Conversación en la Catedral, ¿no? Es de nuestro más famoso novelista, Premio Nobel de Literatura. ¿De quién estamos hablando? Bien, Karim. Mario Vargas Llosa, exacto. Mario Vargas Llosa, ¿no? Correcto. Ya, es una novela, ¿no? Narración extensa en prosa. Los gallinazos sin plumas también es una obra de género narrativo, ¿ya? Porque cuenta una pequeña historia. Es un cuento, o sea, es más corto, pero narra una historia en prosa. Comentario real de los incas también es narrativo, de tema histórico, pero narra hechos en prosa, ¿ya? Esa es la idea común de la obra narrativa, narra hechos en prosa. El otro caso es el género expositivo. Expositivo. Ah, bien, Chávez nos hizo acordar el autor de Comentarios Reales, el Inca Garcilaso de la Vega. Exacto, muy bien. Nuestro Inca Garcilaso de la Vega, el mayor cronista del Perú, ¿no?
Bien, expositivo es el género donde se analiza un tema específico. ¿Ya? Se analiza un tema político, un tema social, tema literario, tema filosófico, se analiza un tema. El autor expone sus comentarios, va a argumentar, va a sustentar, ¿no? Va a cuestionar, ¿no? Para que el lector también asuma una postura reflexiva, ¿no? ¿Ya? El ensayo, el género expositivo ya no es tanto una ficción para deleitarse, ¿no? También busca la reflexión del lector, ¿ya? O sea, va más allá de lo puramente literario, ¿no? ¿Ya? Dentro de este género, el único o la única especie es el ensayo. Lo subrayo, el ensayo, ¿ya? No hay más. No hay más especies, solamente ensayo. Que es un texto en prosa, que va a tratar un tema libre y personal. Ojo, personal. O sea que el ensayista expone sus opiniones propias, sus comentarios propios, ¿ya? Entonces, ¿es objetivo o es subjetivo? ¿Qué dicen, chicos? Si expone sus opiniones personales, ¿es objetivo o subjetivo? Subjetivo. Bien, Renzo. Muy bien, bien, amiguita. Así es, Karina. Es subjetivo. ¿Ya? No lo confunda con el género lírico, ¿eh? Que también es subjetivo. Más subjetivo. El más subjetivo es el género lírico. Ahí sí es puro sentimiento, pura emoción. En cambio aquí hay ideas, hay temas variados que el autor expone, pero siempre con su punto de vista personal, ¿no? Pero, repito, más subjetivo es el género lírico. Bien, ejemplo de obras expositivas o ensayos son páginas libres del maestro, el maestro de maestros, Manuel González Prada, ¿no? González Prada, que en este libro analiza nuestra realidad, habla de un Perú que está arruinado, destruido luego de la guerra con Chile, ¿no? De la guerra con Chile, ¿no? Critica todas las anomalías de nuestra sociedad, ¿no? Otro ejemplo de ensayo es 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, obra clave de nuestra literatura. ¿Quién es el autor de los 7 ensayos? El autor de los 7 ensayos. Bien, muy bien, Chávez. Mariátegui, José Carlos Mariátegui, ¿no? Este es un libro bastante amplio, chicos, que toda persona que se considera más o menos culta tiene que haber leído, darle una ojeada por lo menos, chicos, ¿ya? Porque Mariátegui habla de todo. Mariátegui era un tipo que a pesar que no fue a la universidad, él sabía de todo, sabía de política, de religión, de arte, de cine, literatura, moda, deporte, sabía de todo, ¿no? Entonces, este es un libro que resume pues toda su cultura, pero sobre todo va a incidir en lo político, ¿no? Habla de la realidad peruana desde un punto de vista socialista, ¿no? Bien, entonces, ya hemos nombrado, chicos, los 5 géneros. 3 tradicionales y 2 modernos, ¿no? Ah, ya. Aquí, atentos muchachos, el ojo, pestaña y ceja con esta aclaración. Bueno, esto van a usarlo cuando ya terminen el colegio y de repente algunos quieran postular a San Marcos, ¿no? Para San Marcos hay un criterio especial sobre los géneros. Si vas a San Marcos debes considerar que el género épico y el narrativo se consideran como uno solo, se fusionan, o mejor dicho, el narrativo se va a incluir en el género épico, ¿ya? Para San Marcos, toda narración pertenece al género épico, ¿ya? Se incluye el narrativo dentro del épico. Entonces, para San Marcos, la novela, el cuento, la crónica pertenecen al género épico. ¿Por qué, profesor? Porque los dos narran. Los dos tienen la misma función de narrar una historia. A San Marcos no le interesa si es antiguo o es moderno, si está en verso o está en prosa, solamente la función de narrar.
Claro, otros estudiosos y en otras universidades los separan, ¿ya? Los separan. Épico es narración en verso y narrativo, narración en prosa. Punto. ¿Ya? Ya, pero si tu plan es postular a San Marcos, tienes que tomar en cuenta este criterio, ¿ya? Se fusionan, se fusionan. Bien, vamos a los detalles, chicos, a los detalles. Cada género tiene especies, especies. ¿Ya? Ahí mostramos las especies del género épico, las especies épicas. ¿Ya? A ver, especies épicas son, desde la edad antigua, en orden, la más antigua es la epopeya. La epopeya. La epopeya es la narración de la época antigua, chicos. Narra hazañas de héroes míticos. Héroes que no vivieron o no existieron en historias, no. Simplemente pertenecen a la mitología, ¿ya? De la edad antigua. Las epopeyas se nutren de mitos y leyendas. Por eso que en estas obras aparecen héroes con poderes, dioses, monstruos, ¿no? Ejemplo de epopeyas, ahí están. La Ilíada de Homero, es una epopeya. La Eneida de Virgilio, es una epopeya. Otra epopeya, a ver, otro ejemplo de epopeya, chicos, ¿no? Donde intervienen héroes y dioses. Y hasta monstruos. Bien, la Odisea, exacto. Excelente, la Odisea es una epopeya. Listo. En el mundo oriental también hay epopeyas, ¿ah? De la cultura hindú, de los chinos, también tienen sus epopeyas, ¿no? Ya. Bien, listo, entonces, esta es la más antigua. Luego, en la Edad Media o época medieval, aparecen los cantares de gesta. Los cantares de gesta que narran hazañas de héroes, héroes guerreros, que lucharon en la Edad Media por un rey o por toda una nación, ¿de acuerdo? Todos los cantares de gesta tienen tono popular, tienen un lenguaje sencillo, dirigido a un público amplio, dirigido al pueblo, y todos son anónimos. ¿Ya? No olvides eso, todos los cantares de gesta son anónimos. Claro, por ejemplo, los nivelungos es anónimo. El poema del mío Cid es anónimo. El cantar de Roldán, bien, mi estimado Chávez, el cantar de Rolando Roldán es también anónimo. ¿Ya? Todos los cantares son anónimos, ¿correcto? Son anónimos. Bien. Entonces, esta es la especie típica de la Edad Media, el cantar de gesta. Y luego viene la última especie épica en verso, que es el poema épico. El poema épico. ¿Ya? El poema épico es un texto, una especie literaria que surgió en la Edad Media, pero se desarrolló más en el Renacimiento. En el Renacimiento. Se caracteriza por su nivel culto, su lenguaje más elevado, su mayor información también, ¿no? Y por estar vinculado a la cultura cristiana. Claro, esto lo diferencia de las epopeyas. Las epopeyas te hablan de dioses paganos, ¿no? De los griegos y los romanos, ¿no? En cambio aquí se vincula a la cosmovisión cristiana, ¿no? Ejemplo de poema épico tenemos el caso de la Divina Comedia. La Divina Comedia de Dante, ¿no? Bien, Chávez, Jerusalén liberada, también es un poema épico, ¿no? De Torcuato Tasso, exacto, buen aporte. Orlando Furioso también es un poema épico. Ya todos los poemas épicos tienen un nivel culto, un lenguaje elevado, una transmisión de cultura. Tú lees la Divina Comedia y aprendes de historia, mitología, teología, filosofía, hasta de ciencia aprendes en la Divina Comedia, ¿no? Entonces es una obra culta y vinculada a la cultura cristiana, ¿no? Este viaje al infierno, al paraíso, ¿no? Está vinculado a la cosmovisión cristiana, ¿no? ¿Ya? Bien, esas son entonces especies épicas. Epopeya, que es antigua, cantar de gesta, que es medieval, y poema épico, que es más moderno, ¿no? Vinculado ya al Renacimiento, ¿no? Bien, veamos ahora las especies narrativas. Especies del género narrativo. Ya sabemos que el narrativo narra hechos en prosa, es objetivo, igual que el épico, describe situaciones y personajes, ¿no?
Ahí están, las especies épicas. Especies épicas. Ya, a ver, citamos. La novela, el cuento, la fábula, la crónica. Esas son las especies épicas, ¿sí? Las especies épicas. Perdón, narrativas. Novela. La novela es una narración extensa, es extensa, ¿no? Y predomina la verosimilitud, dice, ¿no? En cambio, el cuento es corto. Una novela es extensa y un cuento es corto, ¿no? Un cuento lo lees rápidamente, ¿no? ¿Cuánto te demoras en leer un cuento como Paco Yunque, La Cenicienta, El Trompo, en fin, ¿no? Lo lees en unos cuantos minutos, 10 minutos, 5 minutos, te demoras una hora. El cuento se acaba rápido. En cambio, una novela es extensa. Claro, así es. A ver, nuestra alumna Bramón dice, veo el apellido, no veo el nombre. ¿Cuál es tu nombre, Bramón? Camila, profesor. Camila, bien Camila. Gracias por tu ejemplo. Crimen y Castigo es una novela, sí es una novela. Es una narración extensa. Bien, Chávez también dice, Aves sin nido, es una novela. Son narraciones más largas, más extensas, ¿ya? Por ejemplo, me acuerdo que el verano pasado me puse a leer Conversación en la Catedral. Esa obra tiene más de 600 páginas. Es un librazo, chicos. Muy interesante, pero bien extenso. Me demoré casi todo el verano en leerlo. Pero, claro, leí en mis datos libres, ¿no? Pero igual, ¿no? Me demoré bastante, porque era extenso, ¿no? Ya, entonces, ejemplo de novelas, tenemos Los Miserables, de Víctor Hugo, Don Quijote de Cervantes, ¿no? ¿Ya? Más novelas, ya mencionaron Crimen y Castigo, mencionaron, ¿no? Ah, bien, El mundo es ancho y ajeno, correcto, es novela, exacto. El viejo y el mar, bien Uribe, es novela. La metamorfosis es una novela, correcto. Ya, aquí sí los ejemplos están perfectos, ¿no? En otro lugar, no en el APU, ¿no? Una vez, y pregunté, ¿cuál es la novela? Menciona novela, me decían, Pasión de Gavilanes, La Usurpadora. No, pues chicos, eso es, son telenovelas, no hay que confundir telenovelas con libros que son novelas, ¿no? ¿No? Ya, entonces, aquí hablamos de narraciones extensas. A ver, una aclaración a nuestro amigo Espíritu. El Cine Niñas, esa es una obra de teatro, es teatro. Es una historia, pero en teatro, entonces es de género dramático, ¿ya? Bien. Toda la novela es extensa y mayormente predomina, dice, la verosimilitud. O sea, el autor nos muestra un mundo creíble, nos trata de convencer de que ese mundo que él ha creado es aparentemente verdadero, ¿ya? Aparentemente verdadero, ¿no? Eso es verosimilitud, que es aparentemente verdadero, ¿no? El cuento es breve, de un solo tema y con pocos personajes, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no ha leído La Cenicienta? O te lo han leído cuando no sabías leer, eras un pequeñito todavía, o pequeñita, ¿no? La Cenicienta, El Trompo, que es un cuento peruano, la historia del Zambito Chupitos, que jugaba trompo con su pandilla al pie del cerro San Cristóbal en Lima, ¿no? El Gato Negro es un cuento. ¿De quién es El Gato Negro? ¿Quién escribió El Gato Negro? El Gato Negro de Allan Poe. Bien, Aarón. Bien, Tomás. El Gato Negro de Allan Poe. Ajá. Bien. Chávez aporta El Caballero Carmelo. Claro, es un clásico del cuento peruano también. Bien, todos los cuentos son cortos, ¿ya? De un solo tema, con menos personajes. La novela es lo contrario, extensa, con muchos personajes, ¿no? Y con varios temas a la vez, ¿no? Bien. Otra especie es la fábula. La fábula es más corta que el cuento todavía. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tiene la fábula que no tenga el cuento? ¿Qué tiene la fábula que no tiene el cuento?
Enseñanza moral, una enseñanza. Eco, muy bien. La excelente. moraleja. La moraleja. Ajá. Justamente, la moraleja es una enseñanza moral. Es lo mismo. La moraleja es una enseñanza moral. Es una enseñanza que te enseña a diferenciar lo bueno de lo malo. ¿Sí o no? Eso es una enseñanza moral, ¿no? Los cuentos pueden tener un mensaje, ¿no? Pero una cosa es mensaje y otra cosa es enseñanza moral, ¿no? Entonces, la fábula, pues así, siempre tiene una moraleja, ¿no? Sus personajes son siempre animales, ¿no? Por eso los títulos lo dicen, ¿no? El león y el ratón, la liebre y la tortuga. A ver, más fábulas, chicos. Fábulas. Obviamente eso lo leemos en la primaria, ¿no? La cigarra y la hormiga, claro. El cantero y el asno, bien. La zorra y el sapo también, ¿sí o no? Claro, entonces siempre los personajes son animales. Y hay moraleja, ¿no? Ajá. El oso hormiguero, la gallina del huevo de oro, exacto, ¿no? Ya, bien. La crónica, finalmente, chicos, la crónica. La crónica es un relato histórico, ¿ya? Es historia narrada por un testigo, ¿ya? Historia narrada por un testigo, ¿correcto? De tal modo que el narrador o cronista se basa en lo visto o lo vivido. Él es testigo, ¿no? O le va a preguntar a un testigo, ¿no? Le va a preguntar a un testigo sobre los hechos, ¿no? Entonces surge así una especie que es intermedia entre historia y literatura, ¿no? Esa es la crónica. Ejemplo, comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Bien. Ahora veamos las especies del género lírico, especies de la poesía, chicos. Ya sabemos que la poesía es subjetiva, que tiene función expresiva del lenguaje, que mayormente se escribe en verso. Eso ya lo habíamos definido, ¿no? Veamos las especies líricas. Ahí está. Oda, elegía, égloga, sátira. La oda, chicos, es un poema de alabanza, de admiración o alabanza. Es un poema entusiasta que alaba a alguien o a algo, ¿ya? Ejemplo, el poema A la vida retirada de Fray Luis de León, donde él elogia la vida sencilla en el campo, ¿ya? Hace un elogio a la vida sencilla del campo. Un famoso autor de odas fue también Pablo Neruda. ¿Sí? Neruda escribió un montón de odas. Él tiene oda a la cebolla, oda al tomate, oda al viento, al tiempo, al amanecer, a la amistad, al camino, oda al perejil. Neruda era un tipo que alababa todo lo que le rodeaba, se admiraba de cosas insignificantes incluso, ¿no? La oda es una alabanza, ¿no? Ajá, así es, Chávez sabe, ¿no? Oda a la cebolla, ¿no? De Neruda, pues, ¿no? Bien, la elegía es un poema triste, es el poema melancólico, triste, por la pérdida de un ser querido. Puede ser por la muerte o la ausencia de un ser querido. Ejemplo de elegía, coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Ahí Manrique se lamenta por la muerte de su padre, ¿no? De su propio padre. Tiene un tono fúnebre, ¿no? También elegía puede ser amorosa, de tema amoroso. Claro, cuando se pierde un amor, también hay tristeza, ¿sí o no? Claro, el amor también te hace sufrir a veces, ¿sí o no? Sí o no, amigo. Por ahí alguien ya sufrió de amor de repente, no lo digan, no confiesen aquí todas sus intimidades, chicos, ¿no? Pero pasa en la vida, ¿no? Sí o no. Y los poetas que han sufrido, pues, estas decepciones o desencuentros amorosos han escrito elegías, ¿no? Por ejemplo, Melgar, ¿se acuerdan de Melgar que perdió a su amada Silvia, ¿no? Escribió versos de dolor, ¿no? Como ese verso que dice, vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños, vuelve a mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Se nota la congoja, la tristeza por la ausencia, ¿no? Y le ruega que regrese, prácticamente se tira al suelo y ruega su retorno porque no puede vivir sin ella, ¿no? Entonces es una elegía, pues, expresa dolor por la pérdida o ausencia de un ser querido, ¿no? Otra especie es la égloga.
La égloga es la poesía pastoril, de tema amoroso. O sea, te habla de pastores enamorados, ¿ya? Estos poemas describen también la naturaleza. El escenario es la naturaleza, el campo, ¿ya? El poeta idealiza la naturaleza, ¿ya? O sea, te habla de esos paisajes, pues, espectaculares, maravillosos, hermosos, pues. Imagínate una verde pradera llena de árboles, de flores, de mariposas, de río cristalino, cielo azul, nubes blancas, fresco viento. Ah, esos paisajes son inspiradores, chicos, ¿ah? Son inspiradores. ¿Qué va a inspirar un arenal lleno de pirañitas y mototaxis? No, ese es muy común y corriente, ¿sí? La naturaleza es hermosa, ¿sí? Entonces, estos poetas van a cantar a la naturaleza a través de la égloga, ¿ya? De la égloga te habla de eso, de pastores enamorados y de la naturaleza. Ejemplo, muy bien, Salicio y Nemoroso. Es una égloga de Garcilaso de la Vega. Correcto, amiguito, muy bien. Habla de dos pastores que sufren de amor en un paisaje muy, muy poético, ¿no? Listo. Y finalmente tenemos la sátira. La sátira es un poema burlesco. Sátira significa burla, pues, ¿no? Burla. Entonces, este es un poema burlesco. Ese poema de tono sarcástico, de tono irónico, burlón, pues, ¿no? Pero que va a la vez a criticar defectos de personajes o sociedades, ¿no? Ejemplo, el poema A un hombre de gran nariz, del poeta español Francisco de Quevedo. Este es un poema burlón, chicos. Se burla de la nariz de un personaje, de un escritor. Resulta que Quevedo tenía un rival llamado Don Luis de Góngora, era su archienemigo literario. Se insultaban a través de la poesía, o se burlaban uno de otro a través de la poesía. Entonces, Quevedo escribió este verso que dice: érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase un pez espada barbado y boca arriba, érase un naricísimo infinito, ¿no? Se nota pues la burla, ¿no? Exagera el tamaño de la nariz, se burla de su archienemigo Luis de Gómez. Esa es una sátira, ¿ya? A eso le llama sátira, el poema de burla, de comentario, ¿no? De comentario burlón, ¿no? Bien. Vamos finalmente al género dramático. A ver, nuestro amigo Chávez comenta. ¿Te refieres a Quevedo, no? ¿Sí? ¿Sí? Cuando dices economista, político. Ajá. Sí, pues no se ve tu nombre. ¿Cómo te llamas? Veo tu apellido. ¿Perdón? ¿Cristi? No se escuchó por el micro. Muy rápido. Cristel. Ahora sí, Cristel Chávez Ancayo. Ajá, cuando dices política economista, ¿te refieres al escritor Quevedo? Sí, ¿no? Claro, Quevedo fue pues poeta, político, moralista, en fin, severo crítico de la sociedad española, ¿no? Hasta por criticón lo metieron preso a Quevedo, ¿no? Porque así pasa, pues los que protestan a veces los encarcelan, ¿no? Como pasa aquí en el Perú, ¿no? Ya, entonces, sí, pues Quevedo fue un poeta muy polifacético. Y una faceta de él fue pues la poesía satírica, ¿no? Muy bien. Finalmente, chicos, las especies dramáticas. Ya sabemos que dramático es toda obra que se representa teatralmente. Usa diálogos y movimientos. Se puede escribir en verso o en prosa. Hay libertad. Especies dramáticas, rápidamente. Esto se resuelve en un 2x3. La tragedia, ¿no? Ya, aquí, chicos, diferenciamos por su final. Se dice tragedia cuando tiene final funesto, calamitoso. Los héroes o personajes mueren o sufren una desgracia, ¿no? ¿De acuerdo? Ejemplos, Edipo Rey, ¿no? Que al final Edipo se arranca los ojos al descubrir que está casado con su propia madre, la reina se ahorca, final pues calamitoso, ¿no? O Romeo y Julieta, la historia de amor apasionado, donde estos dos adolescentes terminan
suicidándose, ¿no? Pero por amor, ¿no? Se suicidan por amor, ¿no? Tragedia, gran tragedia del amor, ¿no? Entonces, tiene final funesto, ¿ya? La comedia, lo contrario, es el texto u obra teatral de carácter jocoso y satírico. Jocoso es gracioso, ¿no? Te hace reír. Satírico que se burla, ¿ya? No lo confundas con sátira. Sátira es poesía burlona. La comedia tiene estilo satírico, o sea, también usa la burla, pero en teatro, en teatro. Posee fin moralizador, o sea, busca corregir defectos humanos o sociales. Siempre ataca en base al humor defectos sociales o humanos, ¿ya? Ejemplo, ñacatita. ¿Cómo es ñacatita? ¿Qué defectos tenía ñacatita? ¿No? Ajá, era una viejita chismosa, cierto, chismosaza. La chismosa, ella representa a la chismosa del barrio, pues, ¿no? Aparte era metiche, parlanchina, era, ¿qué más? Alcahueta, hipócrita, doble cara, ¿no? Así era ñacatita, un saco de, una joyita, ¿no? Que tenía pues muchos defectos, y el autor se burla de este personaje a través de la obra, ¿no? Bien. Aquí hay una aclaración. Nos pregunta Camila sobre las cuitas del joven Werther. ¿Es una tragedia? Mira, su final es trágico, pero no es tragedia. ¿Por qué? Porque esa obra no se representa en teatro. Eso es un libro para leer, es una novela. Eso fue escrito para ser leído nada más, es una novela. Novela, pero sí tiene un final trágico. Pero decir tragedia es cuando se representa teatralmente y tiene final calamitoso, ¿no? Entonces, no es tragedia, es novela. Bien. Carmen menciona a Doña Bárbara. Doña Bárbara es una novela también, es novela, ¿ya? Es una narración en prosa, ¿correcto? Bien, volviendo al punto, estábamos citando a la comedia, ¿no? Ya. Finalmente está el drama, chicos. El drama es la síntesis de la tragedia y la comedia. Es la fusión. ¿Ok? Fusiona tragedia y comedia. Tiene pasajes trágicos y tiene pasajes alegres. Su final dice que es reconfortante. O sea, un final más o menos feliz. No es como la tragedia que tiene final doloroso o calamitoso. Ejemplo, Ollantay, el drama quechua Ollantay aquí en el Perú. Al comienzo nos habla de un conflicto, al Inca que se enoja y los castiga a los enamorados, Ollantay y Cusicoyo, los separa, ella la encarcela, él lo bota del imperio. Pero al final, tú sabes que al final ellos se reencuentran, aparece un nuevo Inca, más bondadoso, más buena onda, que va a permitir la relación final feliz, ¿no? ¿Ya? Entonces, el drama combina momentos trágicos y momentos cómicos. De la comedia rescata las escenas alegres o felices, ¿ya? Ajá. Entonces, fusiona los dos, ¿no? Fusiona los dos. Muy bien, claro, el que perdona, el Inca perdonador es el hermano de Cusicol, ¿no? El gran Tupac Yupanqui, ¿no? Él es el Inca buena onda, ¿no? Ya, entonces el drama fusiona, ¿ya? Fusiona. Otro ejemplo de drama es Fuenteovejuna, del gran Lope de Vega de España. De paso, digamos que Lope de Vega fue el creador del drama, ¿ya? Él inventó el drama en el siglo de oro español. Es el creador o padre del drama. ¿Listo? Bien, a todo ese conjunto entonces de textos que se representan, los ubicamos dentro del género dramático. ¿Ya? Dramático. Muy bien. Listo, chicos, ya hemos revisado los géneros y las especies de cada género. Y ahora sí, vamos a aplicar lo aprendido. Listos, muchachos, para la práctica. Comenzamos la práctica. Ya, ahí está. Primera pregunta. El género literario que se escribe generalmente en verso, aunque también puede existir en prosa, es...
Dice, mayormente se escribe en verso. A ver, escriban en el chat, muchachos, cuál es la clave o qué palabra es la respuesta. Bien, excelente. Bien, Camila, lo dijo primero. Y luego los demás todos coinciden en la B, género lírico. Claro, el género lírico es en verso, mayormente en verso, aunque también puede haber en prosa. Ya, el poema épico es solo en verso, no hay poema épico en prosa. Todos los poemas épicos son en verso. Entonces, tiene que encajar con esta premisa, ¿no? Cumple, entonces, para esta premisa, la opción B. Letra B de beso, esa es la respuesta. Vamos a la 2, pregunta 2. Es un fragmento literario. Ya, ojo que este lenguaje no es que esté mal escrito, así es el lenguaje, así es el castellano de la Edad Media. Mira, dice el texto. De los ojos, tan fuertemente llorando, tornaba la cabeca y estábalos catando. Vio puertas abiertas, eucos sin cañados, alcándaras vacías, sin pieles e sin mantos, e sin falcones, e sin actores mudados. Sospiró mío Cid, ca mucho había grandes cuidados. Fabló mío Cid, bien tan mesurado. Grado a ti, Señor Padre, que estás en alto. Esto me han vuelto míos enemigos malos. Nota que ahí menciona al mío Cid. Habló el mío Cid, dice, ¿no? Fabló es habló, ¿no? Ya, pues ya te diste cuenta que esto es un fragmento de qué obra? ¿De qué obra? ¿De qué obra, chicos? Es... El mío sí. Claro, el mío Cid, o el cantar del mío Cid, ¿sí? El cantar del mío Cid. Y el mío Cid es un texto de género, ¿de qué género, Épico. jóvenes? Épico. Épico, exacto, muy bien. Respuesta a la A, género épico. Listo, muy bien, estrellita para todos. Vamos a la 3. Es la primera especie épica occidental. Desarrolla temas heroicos o grandiosos, generalmente relacionados con asuntos y personajes mitológicos. La primera, la más antigua, y desarrolla asuntos mitológicos, dice, ¿no? A ver, ¿qué dicen, chicos? ¿Qué dicen? De epopeya. Epopeya. Leyenda. La epopeya. La Bella. respuesta correcta, la epopeya. Así es, amigos, la epopeya. La novela no te habla de monstruos, de dioses, de héroes. La novela, es, como es algo más moderno, te habla de un mundo de seres humanos. En cambio, la epopeya sí te habla de dioses, de héroes y monstruos, mitológicos, ¿no? Clave de do. Vamos a la 4. Es el género caracterizado por desarrollar una temática subjetiva, mayormente escrito en verso, eminentemente expresivo, su lenguaje se aparta de lo común. Lírico. 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 ¿Qué dicen, Lírico. chicos? Lírico. Muy bien. Claro, muy bien. La respuesta es el género lírico. Claro, es subjetivo, expresivo, en verso, ya, pues, todo eso coincide con el género lírico, ¿no? Correcto, amigos. Sigamos, 5. Divina Comedia, Don Quijote de la Mancha y Los Gallinazos sin Plumas son ejemplos de especies. ¿Qué especies en Épicas. común? Épica. Épicas, épicas. Épicas, épicas. Ya, así es, así es. Aunque algunos de repente han pensado también decir narrativos, ¿sí o no? Y es válido, ¿ah? Don Quijote, Los Gallinazos sin Plumas, son textos narrativos. Divina Comedia es un texto épico. Pero recuerda que es válido decir que el género narrativo se incluye en el épico. Entonces podemos marcar épico, ¿no? Por eso tienen toda la razón. La respuesta es la B, épicas, ¿no? Porque recuerda que algunos críticos o estudiosos consideran que el narrativo se incluye en el épico. Y eso es lo que les van a pedir si es que postulan a San Marcos, ¿no? 6. En el mundo de Sancho y ajeno, de Ciro Alegría, corresponde al género épico porque... ¿Por qué el mundo de Sancho corresponde al género épico? Simplemente tienes que aplicar una característica del género épico. Ya, pero lee con cuidado porque a veces algo que no es correcto, ahí ponen una palabra que no corresponde.
Por ejemplo, la B dice, narra hechos sobrenaturales en prosa. El mundo ajeno no narra hechos sobrenaturales, es una obra bien realista, habla de los problemas indígenas en el Perú, ¿no? El problema del indígena peruano, indígena explotado en la sierra, ¿no? No es sobrenatural, es realista. ¿Ya? Cuidado con los distractores, la B es una clave distractora. ¿Ya? ¿Cuál sería la clave correcta? La Clave. Así es, muy bien, bien Aarón, La bien A. Tomás, Yané, José. La clave es La la D. D. Esto es una novela, chicos. Las novelas son obras que narran, ¿ya? Y ya como te dice que es género épico, ya de hecho, pues como es épico, narra algo. Incluye descripciones también. Las obras épicas narran y describen, ¿ya? La A dice mundo interior. Mundo interior son los sentimientos. Son los sentimientos. Eso sería del género lírico, ¿ya? Para esta pregunta decimos épica porque narra e incluye descripciones. Muy bien. Vamos a la 7. El siguiente texto. Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Ah, este es un poema de Pablo Neruda, ¿sí o no? Claro. ¿A qué género pertenece? ¿Qué función tiene? A ver, ¿qué marcas? ¿Cuál es tu clave? La B. Lírico. Lírico. Claro, bien, bien, La excelente. B. La B es lírico. Correcto, es de género lírico por su función expresiva. Expresiva es que expone o expresa sentimientos, ¿no? Bien, amigos, excelente. ¿Ah? La clave es la B. 8. Indique el género y, a ver, no veo, ¿qué dice? Indique el género y la característica visible en el siguiente fragmento. Ah, ya. Género y característica del siguiente fragmento. Ya, te das cuenta que es un fragmento de Edipo Rey, ¿no? Ya, pues ya, de ahí nomás ya puedes darte cuenta del género. Además, te das cuenta que están dialogando Yocasta y Edipo. Hay un diálogo entre Yocasta y Edipo. La A. Clave, A. clave. La secuencia dialógica. Dramático. Secuencia dialógica. Chicos, esto es la famosa pregunta DECO que ahora toman en San Marcos. ¿Es más fácil o es más difícil? La pregunta DECO. Es más fácil porque te ayuda a recordar. Porque si solamente te ponen esto y dicen a qué género pertenece tal obra, tienes que, de memoria, ¿no? Las preguntas DECO te ponen textos para que tú puedas aplicar el conocimiento. Y algunos dicen, oh, esa pregunta DECO, y se asustan, ¿no? La pregunta DECO es sencilla, chicos. Nos ayuda a recordar más bien, ¿no? La clave era la A. ¿Ya? A de avión. ¿Listo? Pregunta 9. Dice, el género, o señala el género del siguiente fragmento. Y entonces levantaron con leños una gran pira para quemar el cuerpo de Patroclo. A Patroclo lo llevaron a la pira en procesión, y cada guerrero se cortó un guedejo de sus cabellos y lo puso sobre el cadáver. Aquí te están contando algo, ¿eh? Te están contando un episodio. Es un episodio de la Ilíada, porque date cuenta, menciona a Patroclo, y Patroclo es personaje de la Ilíada. Ya, pues, clave. ¿A qué género pertenece? Épico. Muy bien. Épico. Género épico, exacto. Género épico. Es una narración. Nada más viendo el texto que es una narración, me doy cuenta que es épico, ¿no? Correcto. Última pregunta. La 10 dice, te digo adiós y acaso con esta despedida, mi más hermoso sueño muere dentro de mí, pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Palmas, por favor, para el poeta José Ángel Buesa, ¿no? Ya, a ver, ¿te has dado cuenta del tono? Este tono triste, se está despidiendo, pero con pena, ¿no? Te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Qué feeling, ¿no? Respuesta. Elegía. Bien. Elegía, claro. Es el poema de la tristeza, ¿sí o no? De la melancolía, exacto. Muy bien, amigos. Clave B. Elegía. Bien, excelente participación, ¿eh? Muy bien. Vamos a jugar, muchachos. Vamos a jugar a la ruleta literaria. ¿Ya?
A ver, llamamos a participantes para la ruleta literaria. Ya, a ver, los que nombro, digan presente y jugamos a la ruleta. Un jueguito, chicos. A ver, llamamos a ver a la señorita Angeli Albino. Angeli. Ya, aquí participamos con el micro, chicos, ya, para hacerlo más directo, porque son preguntas así rápidas, ¿no? Angeli, ¿estás Angeli? Ah, sí está, ya dijo que sí. Con el micro mejor, ¿ya? A ver, comenzamos con la ruleta. Ya, a ver, Angeli, la pregunta es, ¿qué es subjetividad? ¿O qué es subjetivo, no? ¿Subjetividad o subjetivo? Al final la idea va a ser la misma. ¿Qué implica subjetividad o subjetivo? Ya, asócialo, ¿no? Con la poesía, con el género lírico. Ahí habíamos hablado de subjetividad. ¿Qué será subjetividad? ¿Ya? A ver, si no nos acordamos, decimos no me acuerdo y no, y seguimos y preguntamos también, abrimos la pregunta para lo que quiera responder, ¿no? A ver, ¿qué dice Angeli? Ya, no se acuerda Angeli. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿A quién lo puede decir? ¿Qué es Expresa subjetividad? emociones. El autor Emociones, Habla de sentimientos. él mismo, expresa emociones. Expresa personalmente. Punto emociones, de vista sentimientos. personal. Y da su punto de Personal, vista. emociones. Es un punto de Ya, vista emociones, a personal. ver, la pregunta, ¿emociones de otros o de sí mismo? De sí De mismo, sí de sí mismo. mismo. De De sí sí Emociones de sí mismo. 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 Claro, emociones personales, ¿no? La subjetividad es el punto de vista personal. Puede ser emociones, sentimientos, opiniones, ¿no? Personales. Muy bien. Listo, sigamos. A ver, llamamos a nuestro amigo Aarón Aguilar. Listo, Aarón, para la ruleta. Sí, Ahí profe. vamos. Ahí va. La representación teatral caracteriza al género. ¿A qué género corresponde esto, chicos? O Aarón, la pregunta es para Aarón. Por el micro nomás, Aarón, más rápido. ¿En qué género se representa teatralmente? Dramático. Bien, claro, exacto. La respuesta es dramático. Muy bien. Listo. A ver, llamamos a Valeria Álvarez. Hola, Buenos Valeria. días, ¿Estás atenta? profe. Oh, buenos días, Valeria. Ahí va la ruleta para ti. ¿Qué es objetividad? Ya pues lo contrario de lo anterior, de lo que se preguntó al comienzo. ¿Qué es objetividad? Cuando el autor no te cuenta la obra, el cuento, pero no te da su punto de vista, no expresa sus emociones ni nada contigo. Claro, exacto. No expresa sus emociones o sentimientos personales. Muy bien. Correcto, amiguita, muy bien. Preciso. A ver, llamamos ahora a Benjamín Borja. Benjamín Borja. Hola, Benjamín. Buenos días, profesor. Ahí está, Benjamín. Ya, vamos a la pregunta. Ya salió, ya salió. ¿En qué género destaca Mario Vargas Llosa? ¿En qué género destaca Mario Vargas Llosa? ¿Qué escribe Vargas Llosa? De ahí sacas tu respuesta, ¿no? A ver, ¿qué dice Benjamín?
Dramático. Ya, a ver, Vargas Llosa hace novelas, él es novelista. ¿Y a qué género pertenecen las novelas? ¿Será dramático? Dramático es teatro, ¿ah? Vargas Llosa tiene algunas obras de teatro, pero no es lo que él cultiva más. Lo que él más hace son novelas. Y la novela, chicos, en general, ¿a qué género pertenecen las novelas? Épico o narrativo. Ambas respuestas son válidas, ¿ya? Épico o narrativo. Ahora, depende a dónde postulas, puedes precisar, ¿no? Épico o narrativo, ¿no? Muy bien. Listo. A ver, sigamos. Llamamos a ver a Tommy Bazán. ¿Tommy Bazán? Oye, Tommy Bazán ya creo que ya salió del colegio, ¿ah? O me estoy confundiendo. Va, el alumno Bazán. Es la hermana, profesor. De repente es su hermanito, ¿no? Bazán, ¿estás ahí? Ya ves, ya me lo imaginaba. Ya, a ver, ahí va la pregunta. Ya, dice cualidad del género épico, una característica del género épico. Una característica del género épico. Ya, ahora sí. ¿Se ve la pantalla, chicos, de la ruleta? Sí, profesor, se ¿Lo ve ven la todos? ruleta. Ah, ya. Ya, entonces, ya estamos en esta pregunta. Cualidad del género épico. Épico es todo lo que narra, ¿ya? Entonces puede decir que es narrativo. Puede decir también tiene descripciones, es otra característica, ¿ya? Bien. A ver, chicos, hay una pregunta también clave. ¿A qué género pertenece las cuitas del joven Werther? La que está en amarillo. ¿A qué género pertenecen las cuitas del joven Werther? ¿Qué dicen? Género. Narrativo. Ya, esta obra es una novela. Y las novelas pertenecen al género Épico. narrativo o épico. ¿Ya? Narrativo o épico. Válida las dos respuestas, ¿ya? Pero dramático no, porque no es teatro. Tiene un final, sí, trágico, pero no, eso sí es cierto. Pero la obra es una novela y por tanto género narrativo o épico, ¿ya? Así es. La última, y ya nos vamos al temático. A esa ya salió. Ya salió. Esa también, ¿no? Ya salió, sí. Ya, el marrón dice, el género más subjetivo. ¿Cuál es el género más subjetivo? Lírico. Lírico. Así es. Muy bien, género lírico. Listo, perfecto. Bien, chicos, buena participación. Y ahora sí, vamos al temático. Ya nos trasladamos, chicos, en el intranet a la sesión evaluación online. Ya, voy a ver si todo está en orden.